Ademola Lookman, amigos de Mundo Maldini, nuevo futbolista del Atlético de Madrid del Cholo Simeone por 35 millones de euros más variables. Fichaje necesario, no tan necesario, cómo puede encajar en el esquema de Simeone por la banda izquierda de media punta, cómo ha jugado en el Atalanta y cómo lo ha hecho con la selección de Nigeria en la pasada Copa África. Todo eso y mucho más en este vídeo en el que vamos a ver imágenes suyas de juego con la Atalanta. Vamos a ello. Bueno, amigos de Mundo Maldini, pues el Cholo Simeone ya tiene a su encarador, ya tiene a su regateador en ese costado izquierdo, un futbolista que le va a aportar mucho, pero en este vídeo vamos a desgranar exactamente qué es lo que puede aportar a través de ver algunos de sus clips, de sus mejores jugadas con el conjunto italiano de Gasperini primero, de Juric después y un poco, bueno, pues entrenadores con los que ha tenido algunos problemas en los últimos tiempos, porque sí, esa es la otra parte, la cara mala de la moneda, en la cual Lookman también se ve inmerso en algunas ocasiones en lo que va de trayectoria. Pero si hay un partido que marca la carrera de este futbolista nigeriano es evidentemente aquella final de la Europa League en la cual destrozó al Bayer Leverkusen, en la cual impidió un récord absolutamente histórico que era, bueno, pues de ese Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que no había perdido ni un solo partido en toda la temporada en las tres competiciones principales oficiales, y Ademola Lookman fue el encargado de dar la sorpresa para que la DEA se llevase ese entorchado continental, el primero y único hasta el momento en toda su historia, con ese hat-trick espectacular. Obviamente no podemos esperar a Ademola Lookman que en todos sus partidos su rendimiento medio sea este, porque aquel partido fue espectacular, pelota que tocaba, pelota que mandaba a la saca, y fue un Bayer Leverkusen al cual pues todo el mundo daba como favorito, porque era lógico, porque era mejor equipo en líneas generales que la Atalanta de Gasperini, pero lo cierto es que Lookman se encargó prácticamente él solito, aunque fue una gran actuación coral, por supuesto, del Atalanta, que fue superior, de desequilibrar por completo el partido y de ser un futbolista que en ese momento ya pasó a la historia del conjunto italiano y del fútbol italiano, por qué no decirlo, con esa Europa League que consiguió el Atalanta. Un futbolista driblador, encarador, que es pura potencia en ese costado izquierdo. Si tenemos que ponerle un parecido futbolístico a uno de los mejores jugadores del momento en esa posición, pues podemos hablar de los Doku, de los Vinicius al máximo nivel. Es ese tipo de futbolista, esa similitud de jugador. Ahora vamos a ver imágenes para los que no lo tengáis tan controlado o tan en el radar en la Serie A, pero es un futbolista que, si bien aporta muchísimo a nivel futbolístico en ese costado izquierdo, tiene un montón de cualidades positivas que ahora vamos a pasar a ver en imágenes, también tiene un apartado más en la sombra, más oscuro, que es un poco la conducta. Es un futbolista que ha tenido bastantes conflictos, primero con Gianpiero Gasperini, con aquello que pasó de que él tiró un penalti cuando no le tocaba. El Atalanta acabó eliminado de la Champions y Gasperini salió en rueda de prensa diciendo que era uno de los peores lanzadores de penaltis que había visto en su vida, con lo cual, bueno, pues seguramente ahí había un poquito más de conflicto detrás. Y es que el conflicto principal que ha tenido Lookman con el Atalanta ha sido pedir hasta en dos ocasiones salir del club, primero en verano de 2024, después de esa final de Europa League espectacular que hizo abrir los ojos a varios grandes clubes de Europa, entre ellos el propio Atleti, el Paris Saint-Germain, el Inter, llamando a la puerta del Atalanta, y el Atalanta negándose en cierta medida a venderlo porque ya habían vendido a Koop Meiners, que se marchó a la Juventus en ese mismo mercado. En ese momento ya Lookman empieza con un clima raro con el Atalanta. También el pasado verano, mediante un comunicado oficial, le pide al Atalanta que le deje salir como le habían supuestamente prometido. El Atalanta responde que eso no era así, porque si era un club italiano, que en este caso era el Inter, el interesado, no se podía marchar del Atalanta. Bueno, al final no se presentó a entrenar, tardó un mes en entrar de nuevo en competición, y es por ello que esta temporada no está encontrando esa regularidad con el conjunto de la DEA. Además, ha tenido también encontronazos con Juric, con el que era hasta hace poco entrenador del conjunto Nerazzurro. Bueno, pues un montón de conflictos que ha tenido. El último en Copa de África, que también tuvo algún encontronazo con su compañero Osimhen, aunque luego se encargaron ambos de solucionarlo. Pero lo cierto es que es un futbolista que todo lo que tiene a máximo nivel de espectacular y todo lo que vamos a ver ahora de sus imágenes de buen fútbol también lo tiene en ese peligro de esa doble vertiente de la cara B, ¿no? Del posible futbolista conflictivo, posible jugador que pueda tener algún encontronazo. Ya sabemos que eso con Simeone pues no casa de la mejor manera, así que lo que tendrá que hacer es estar completamente comprometido y sabiendo que en el Atlético de Madrid la máxima autoridad es evidentemente su entrenador. Pero
¿Hasta qué punto puede aportar Ademola Lookman al Atlético de Madrid? ¿Hasta qué punto le viene bien al Cholo ese fichaje, este tipo de futbolista para esa banda izquierda? El precio, yo creo que 35 millones es un precio muy diferente al que se hubiera pagado si es justo después de esa final de Europa League de 2024, con lo cual creo que es un precio bastante razonable. Pero vamos a pasar a ver ya imágenes de juego para entender en qué medida, cómo juega y hasta dónde puede aportar Lookman al Atleti. Venga, vamos a ello. Pues aquí lo tenéis ya, amigos de Mundo Maldini. Ya sabéis que tenemos ese acuerdo con la Serie A para ver imágenes de la temporada 24-25 de lo que hizo Lookman con la Atalanta todavía de Giampiero Gasperini. Sabéis que siempre que podemos hacemos uso de este acuerdo, siempre que tiene sentido y siempre que puede aportar. Estamos viendo ya cómo Lookman es un futbolista que tiene esa capacidad asociativa, que le gusta aparecer por dentro e incluso en zonas de finalización. Es un jugador al que preferentemente hay que colocar como extremo izquierdo, al menos desde mi punto de vista, a pesar que en Copa África, esto es una cosa que hemos hablado mucho durante el torneo, sobre todo en el caso de Julio, que ha analizado más partidos de Nigeria, en Copa de África sí que partió mucho más desde zona central, desde prácticamente donde acaba de finalizar en esta jugada, que sabéis, ya estáis viendo que tiene un excelente golpeo de pelota con esa pierna derecha, pero ya digo, en el Atalanta y seguramente lo que veamos en el Atlético de Madrid sea un futbolista mucho más pegado a línea de cal y aportando esa amplitud que muchas veces le falta al conjunto de Simeone, pero también es un jugador que puede ocupar carriles centrales cuando así es necesario. De hecho, en Copa de África formó en un 4-4-2 en rombo por detrás de Akor Adams y de Víctor Osimhen, que eran un poco las dos referencias del conjunto africano, con Lookman un poquito por detrás. No creo que este vaya a ser, también os digo, el caso del Atlético de Madrid. Me parece un futbolista que es mucho más aprovechable jugando en la banda, que es mucho más aprovechable ahí, recibiendo en ese vértice del área, con dos jugadores incluso encima, porque los que seáis hinchas del Atlético de Madrid, iros acostumbrando a que seguramente cuando reciba en esas posiciones tendrá por lo menos un 2 para 1, eso de inicio, porque es un jugador con una facilidad tremenda para el desborde incluso en parado, no es un jugador que necesite tampoco muchísimo espacio para poder hacer gala de esa velocidad, de esa potencia y de esa capacidad para el dribbling. Obviamente, si lo tiene es mortal, pero si no lo tiene, por eso decía que es un jugador a nivel de características que puede resultar algo similar a Doku, siendo para mí Doku bastante superior a Lookman, pero fijaos cómo recibiendo ahí cuando puede encarar es prácticamente imparable y además si no se marcha tiene un disparo desde mediana o lejana distancia que es muy muy bueno. Si bien no es un buen lanzador de penaltis, como el propio Gasperini destacó en aquella rueda de prensa después de esa eliminación del Atalanta en la Champions, sí que tiene un buen disparo, a pesar de no ser ese gran lanzador de penaltis, porque sabéis que no tiene nada que ver una destreza con la otra. Vemos aquí un remate de cabeza, no es su especialidad evidentemente, pero me parece un extremo bastante al uso en el sentido de recibir pegado en banda, driblar uno para uno y generar espacios en contextos en los que el Atlético de Madrid se está encontrando muy atascado en toda la temporada, pero sobre todo en esta última racha de partidos. Y además a eso le suma esa capacidad de llegada, como por ejemplo en esta jugada de segunda línea. Tengo por aquí las estadísticas de Lookman en las últimas temporadas con el Atalanta. Fijaos que en la 22-23 marca 15 goles y da 8 pases de gol. Muy buena cifra, pero es que la 23-24 lo incrementa, 17 goles y 10 asistencias, y en la 24-25 es la temporada después de aquella mágica final de la Europa League, cuando ya está a punto de salir del equipo y vuelve a la disciplina de la Azzurra, son 20 goles y 7 asistencias. Un extremo que te puede producir cerca de 30 goles entre producción goleadora a nivel de goles más asistencias. Es una cantidad de cifras que al Atlético de Madrid precisamente no le sobran. Jugadores que tengan capacidad de definir en último tercio, ya sea para driblar y acabar marcando, o ya sea para desbordar y acabar asistiendo o proporcionando una segunda asistencia que da lugar a ese gol, ¿no? Me parece un jugador muy determinante en los últimos metros, en el último tercio, y por eso creo que cuanto más pueda pisar área, mejor. He dicho que en el Atlético de Madrid lo veo bastante en el costado izquierdo principalmente por una razón, que es que Nico González no me está convenciendo para nada en ese costado izquierdo con el balón. Es verdad que sin la pelota Nico González puede ser un jugador que tenga mayor capacidad de compromiso defensivo que Lookman, aunque ojo que Lookman en los momentos en los que sí que ha estado comprometido con el Atalanta, sí que ha sido un jugador, de hecho con Ruggeri también en esa banda izquierda, con el que va a compartir vestuario en el Atlético de Madrid, sí que ha sido un jugador también comprometido defensivamente, no tanto como lo que puede ser Nico González, pero si el Cholo consigue convencerle, yo sí que le veo un perfil con esa, digamos, doble cara de ser un jugador que puede estar o muy comprometido o todo lo contrario. Si es un jugador que se te cruza, es un futbolista que baja muchísimo las prestaciones.
tiene que estar muy enchufado, tiene que estar con la cabeza muy metida en el equipo para poder dar el 100%, pero es un jugador que cuando da el 100% lo puede hacer tanto ofensivamente como defensivamente, ayudando en este caso al lateral izquierdo que vaya a tener en el conjunto de Simeone, ya sea Ruggeri, que eso es un poco lo que parece, o ya sea Hansko, si al final acaba sentándose como titular en el costado izquierdo y no como central. Jugador con desborde, jugador con regate, con potencia, con velocidad y con muy buen disparo, que esto a mí me parece fundamental. Fijaos qué golazo de jugada individual, un futbolista que en transiciones es capaz de ser totalmente definitivo, pero sobre todo, y creo que la razón por la cual el Atlético de Madrid lo trae al equipo es porque está viendo el Atlético de Madrid que en muchos partidos en los cuales tienen que ser ellos los que lleven la iniciativa, es un equipo al que le está costando mucho, porque si le pones línea de 5 y una de 4 por delante, ahí se está nublando mucho, porque Alex Baena no termina de tener regularidad, Thiago Almada tampoco, Nico González tampoco, y todos son jugadores que están cayendo un poco hacia ese costado izquierdo, aunque no partan algunos de ellos desde ahí, sí que están cayendo en ese costado. Y este tipo de jugada que hace Lookman, que acaba siempre en finalización, es un tipo de jugada que le hace mucha falta a este Atlético de Madrid, que cuando llega a 3/4 se nubla por completo. Yo donde le veo, sinceramente, amigos de Mundo Maldini, es en un 4-3-3 en el costado izquierdo, en un 4-2-3-1 también en el costado izquierdo, brindando la posibilidad a Alex Baena o Almada de formar como media punta, que es su posición realmente natural, tanto la de Baena como la de Thiago Almada, y dejando ese costado izquierdo para que sea, en este caso, Lookman el que lo ocupe para el desborde, para la profundidad y para la amplitud. ¿Por qué? Porque Ruggeri, en este Atlético de Madrid, está cargando para mí con demasiada responsabilidad a la hora de tener que ser el que lleve prácticamente todo el peso en ofensiva del Atlético de Madrid en el costado izquierdo. De hecho, si os fijáis en los partidos del Atlético de Madrid, comprobaremos según los mapas de calor que seguramente ataca muchísimo más por el costado derecho, donde está Giuliano y donde está Llorente, que por el costado izquierdo, donde tiene a un interior acostado a la izquierda, ya sea Baena, ya sea Nico, ya sea Thiago Almada, que por la derecha, donde tiene un encarador como Giuliano, un tío que gana profundidad siempre como Giuliano, y un lateral tan, digamos, con tanta extravagancia hacia adelante como lo puede ser Marcos Llorente. Creo que este fichaje equilibra bastante los costados del ataque del Atlético de Madrid, creo que le va a aportar muchísimo en según qué contextos, y sobre todo creo que la operación en general, es verdad que quizá llega un poquito tarde en el mercado y por eso el Cholo estaba bastante cabreado con la gestión y con esos gestos hacia el palco que tuvo en los últimos partidos, pero sinceramente me parece que es una operación muy buena por 35 millones de euros por un futbolista que se lo ha rifado incluso el Paris Saint-Germain, el Inter, grandes equipos de Europa. Fijaos cómo cada vez que recibe una posición con ventaja es muy difícil de parar, y un jugador que te puede aportar entre 20 y 30 goles por temporada es un futbolista que a esos 35 millones de euros obviamente les influyen los últimos episodios de indisciplina, los últimos episodios de conflicto que ha tenido con entrenadores, porque si no, estoy absolutamente convencido de que hubiera costado bastante más dinero. Fijaos que con campo abierto, ahí sí que es imparable, ahí sí que es un futbolista que por potencia, por velocidad, por el dominio que tiene de las dos piernas, aunque obviamente es diestro y es mucho mejor con la derecha que con la izquierda, es un jugador que creo que va a aportar mucho al Atlético de Madrid. Vamos a ver qué Atlético de Madrid nos encontramos con los fichajes, porque ya se ha confirmado también el tema de Obed Vargas y también el tema de Rodrigo Mendoza. Me parecen dos grandes fichajes. En el caso de Obed Vargas, no os voy a mentir, le tengo mucho menos visto que el caso de Rodrigo Mendoza, pero Mendoza me parece también un jugador que va a aportar muchísimo en la velocidad de circulación, en el dominio de partidos que pretende tener el conjunto del Cholo y que no está consiguiendo tener tan bien en las últimas fechas. Fijaos como aquí recibe en punto de penalti Lookman, se da la vuelta y la clava en el palo izquierdo del portero. Es un jugador que en la Copa de África ha hecho de media punta, que habitualmente ejerce como extremo, pero que tampoco descarto, y aquí viene un poco algo que puede resultar raro, tampoco descarto que el Cholo Simeone decida ponerle de segundo punta, al lado de Julián o al lado de Sorloth, porque es un jugador que con respecto a han ido pasando años de su carrera, se ha dado cuenta de que puede ser bastante definitivo muy cerquita del área. Así que quiero que veamos brevemente un par de imágenes de su rendimiento en Copa de África. Este es el partido contra Marruecos, el partido en el que acaba 0-0, se acaba imponiendo Marruecos por penaltis, pero fijaos cómo Ademola Lookman está en una posición mucho más centrada de lo que hemos visto en el vídeo, en referencia a las imágenes con el Atalanta de Gasperini, de Juric y demás. Fijaos cómo aparece mucho más por el centro, incluso en labores organizativas. Yo no creo que en el Atlético de Madrid vaya a estar en este tipo de posicionamiento.
posicionamiento, fijaos en esta jugada en un contragolpe, como claramente se ve que está por detrás de dos futbolistas referencia, pero partiendo él desde zona central. Esto obviamente tiene partes buenas y partes malas. Las partes buenas que le acercan mucho más al área, le acerca mucho más al disparo, que tiene muy bueno, y le acerca mucho más a esas posiciones más francas para poder ejecutar disparos efectivos, pero la parte mala es que pierdes un poco ese desborde en banda izquierda y esa capacidad para hundir defensas que sí que tiene cuando puede partir desde un costado izquierdo o incluso derecho, que es una posición de la que no hemos hablado, pero en un momento puntual podría jugar ahí. Ya digo que yo en el Atlético de Madrid lo veo mucho más en el 4-3-3 en la izquierda o en el 4-4-2 en la izquierda. En ningún caso lo veo por dentro, pero podría poder jugar ahí, incluso de segundo punta. Es un jugador que esta temporada no ha tenido cifras, obviamente, ha marcado apenas 2 goles, pero todo, evidentemente, se tiene que ver influido por el episodio que tuvo este verano en el que se quedó incluso sin entrenar con el equipo, llegó tarde a pretemporada, por la rebeldía y demás, con lo cual esta temporada yo no la tomaría como referencia real de lo que puede ofrecer Ademola Lookman, sí como aviso de lo que puede llegar a ser en términos de, bueno, pues la disciplina. Vamos a ver hasta qué punto puede aportar Lookman al Atlético de Madrid, pero sinceramente, amigos de Mundo Maldini, os digo que me parece un gran fichaje, una gran incorporación, y lo único que me genera dudas es qué va a pesar más, si la parte buena del comportamiento suyo o la parte mala. Yo creo que siendo un futbolista que lleva tanto tiempo, ya 2 mercados, deseando salir del conjunto italiano, si llega un proyecto en el que el Cholo, imagino que habrá hablado con él previamente a su llegada, estará completamente comprometido, completamente consciente de los esfuerzos y de lo que requiere jugar para el Cholo Simeone en todos los ámbitos, tanto ofensiva como defensivamente, pero sinceramente me parece que le aporta ese desborde, esa chispa y esa diferencialidad en 3/4 que le está faltando al Atlético de Madrid, ya no solo en partidos en los que tiene que hacer transiciones, que ahí va a ser definitivo, sino en partidos sobre todo, que creo que es por eso por lo que se le ficha, en los cuales tiene que llevar un poquito más la iniciativa y ser un jugador que aporte ese desborde, ese disparo y ese regate que tiene Ademola Lookman, porque sabemos que evidentemente lo tiene. Así que hasta aquí el vídeo de este análisis con vídeo, con imágenes de Lookman. Dejadme en comentarios qué os parece el fichaje y si pensáis que va a ser un jugador que cambie un poquito la cara de este Atlético de Madrid. Lo veremos aquí, por supuesto, y analizaremos todo lo que vaya haciendo el nigeriano con Simeone. Seguimos, un abrazo. Chao, 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 chao.